Estar aquí es una señal de tus ángeles. Bienvenida al Club de las 11:11 con tu host, María Botero. La religión es un sistema de creencias y la espiritualidad es un sistema de experiencias. Creo que es la frase que mejor define esta relación entre religión y espiritualidad. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen, y por eso en este episodio quiero hablar sobre creencias y sentimientos con el arcángel Nataniel. Voy a contarles una historia sobre el primer libro que me hizo llorar. Se llama El niño con el pijama de rayas. Me lo leí temprano en mi adolescencia y despertó mucha curiosidad en mí, pero sobre todo mucha empatía con todo el tema del Holocausto y mucha curiosidad sobre el judaísmo. Cuando me leí este libro recordé que años atrás mi papá había estado secuestrado, una historia que les cuento también un poco en el primer episodio de este podcast, y hubo una cosa que lo mantuvo vivo, un libro, El hombre en busca de sentido. Milagrosamente ese libro llegó a sus manos y en él se cuenta la historia de un sobreviviente al Holocausto, Viktor Frankl, quien enseña al lector a través de su experiencia las técnicas para administrar el dolor y no morir en cautiverio. Yo nunca voy a olvidar las historias de mi papá, donde gracias a ese hombre judío, él pudo ser más fuerte que las torturas, el abuso y la violencia que sufrió ese año que estuvo en cautiverio. Muchos años después, la vida me llevó a estar sentada en una mesa llena de rabinos, sustentando por qué quería realizar mi conversión al judaísmo. Digamos que sí, la razón por la cual yo estaba ahí sentada primordialmente era mi esposo, pero a nivel de almas yo decidí abrir mi corazón y contarles que un hombre judío había salvado a un hombre católico que era mi papá, el ser que yo más amaba en mi vida. Y que desde la gratitud de mi corazón yo quería entender un poco más sobre la religión, conectar con su gente y también honrar su dolor. De hecho, es la razón por la que siempre tengo mi estrellita de David. No es porque sea una persona religiosa. No soy ni judía ni católica. Crecí en un hogar católico. Tengo un hogar con tradiciones judías, pero no soy ni lo uno ni lo otro. No creo que necesitemos intermediarios para llegar a Dios ni a los ángeles. Es más, por eso es que los ángeles no tienen religión. Y tampoco creo que la totalidad de una religión me resuene tanto como para volverla mi identidad. Es decir, yo siempre cojo de las relaciones lo que va resonando, de las religiones lo que va resonando conmigo y voy tomando eso. La meditación viene del hinduismo, muchos sí de las celebraciones o las formas de alimentación que tenemos vienen del judaísmo, hay creencias que todavía tengo del catolicismo, entonces digamos que yo simplemente me he tomado la libertad de crear mi propio sistema de creencias sin necesidad de encapsularlo bajo una sola religión. Yo creo que al final el sentido de la intención de una verdadera religión es la unidad y no debería ser usado como para ser un factor en el que si tú no piensas como yo o no tienes el mismo sistema de creencias, entonces no podemos convivir. Eso para mí es un poco absurdo. Creo que la conexión con Dios es la relación más íntima que tú jamás llegues a tener en la vida y no creo que nadie tenga que decirte que eres digno o no de su amor. Y yo entendí esto muchísimo mejor cuando me convertí en madre. O sea, yo soy madre y mi amor por mi hija es más grande que yo, se extiende más allá de mi cuerpo, más allá de mi corazón, más allá de lo que yo conozco. Es un amor tan grande y yo pienso que Dios o esta energía creadora, como tú le llames, siente lo mismo por cada uno de nosotros. Hay un libro muy lindo que se llama Conversaciones con Dios y en este libro hay una frase muy bonita que dice que muchas veces en las religiones se nos hace creer que podemos hablarle a Dios, pero no con Dios. Y yo siento que a través de la espiritualidad yo aprendí a hablar con Dios, no solamente a hablarle a Dios. Yo no veo a Dios como algo que está arriba de mí, porque cuando yo veo a mi hija, yo veo en ella muchas partes dentro de ella mías. Veo su forma de expresarse, veo sus crespos, veo su sonrisa y me veo a mí. Y yo pienso que nuestra relación con Dios es igual. Dios no está arriba, Dios no está al lado, Dios está dentro. Dios está en muchas de nuestras cosas, incluido nuestro mismo poder de crear. Entonces, en este libro hay otra frase muy bonita que dice que la mejor forma de hablar con Dios no es suplicando, sino agradeciendo. Y
esta frase yo siempre la llevo conmigo porque al crecer yo siempre veía a las personas religiosas a mi alrededor orar con una cara de preocupación, con una elección de palabras de súplica y como de angustia. Y yo decía, esta no puede ser la forma, a mí eso no me resonaba. Yo decía, este no puede ser el sentido que uno le tiene que dar, ¿verdad? A pertenecer a un sistema de creencias, se llame como se llame. La idea es que eso te expanda, te libere de verdad. Entregar a la oración o al ritual que estés haciendo como que esa carga y dejarte sostener. Entonces, yo siento que para mí Dios es una energía amorosa, no veo una figura que juzga, que culpa ni exige, al contrario, siento que en ocasiones las personas somos muy injustas con él o ella, sea lo que sea, para mí tiene ambas energías, femenina y masculina, y culpamos a Dios de todo lo que sucede en el mundo, porque es más fácil que hacernos responsables de eso cuando Dios nos ha dado todos los recursos y lo que pasa es que no sabemos utilizarlos. La creencia de que alguien es o no espiritual también me parece absurda, porque en esencia, antes de ser cuerpo, antes de ser mente, todos los seres humanos somos espíritu. Entonces, uno tiene elecciones en la vida, ¿cierto? Uno puede elegir. Por ejemplo, hay personas que van por el mundo sin estar muy conectadas con su cuerpo mental, es decir, son personas que siempre están en piloto automático, que no le prestan mucha atención a sus pensamientos, ni siquiera a sus sentimientos y que simplemente van dejando que la vida les pase. Hay otras personas que no están conectadas con su cuerpo físico, hay personas que ignoran las señales de su cuerpo físico, que no lo cuidan, ¿cierto? Igual pasa con el cuerpo espiritual. Hay gente que decide o no conectar con su espiritualidad, pero no es que seamos o no espirituales, todos somos espirituales. Entonces, hay herramientas para establecer como esta conexión, como el yoga, como la meditación, como los pranayamas, las afirmaciones. Si ya es dentro de un sistema de creencias como una religión, también se promueve la espiritualidad a través de diferentes rituales, de diferentes prácticas que se hagan, ¿cierto? Pero más allá de eso, les quiero decir que yo no creo tanto en esta imagen de los gurús o esta imagen que a través de una sola persona tú puedes alcanzar la iluminación, porque yo creo que esta vida se trata más de aprender a ser nuestros propios maestros utilizando las herramientas adecuadas. Y entonces hace algunos años yo estaba en casa de mi rabino y me acuerdo que yo le pregunté, a mí me causaba mucha curiosidad porque en el judaísmo el hombre es el que tiene que hacer tantas cosas por la religión. O sea, cuando ustedes van a un templo judío, casi siempre son los hombres los que están rezando, los que están reunidos, los que tienen que hacer más cosas en el ámbito religioso y incluso tienen un montón de mitzvot, si no estoy mal, son como 613, como acciones, buenas acciones que tienen que realizar. Y entonces su respuesta me causó mucha curiosidad porque me dijo es que cuando el alma decide encarnar como una mujer es porque está más cerca de Dios. Quien encarna como un hombre es porque está más lejos de Dios y por eso tiene que hacer más cosas para conectar con Dios. Y entonces yo no creo que sea cuestión de ser hombre o mujer, pero sí creo que hay personas que naturalmente vienen con esa habilidad un poco más desarrolladas, más conectadas con, digamos, con su espiritualidad que otras. Y simplemente hay otras personas que tal vez tenemos que usar más herramientas. A mí me pasa en mi día a día, mi esposo es una persona extremadamente conectado con su espiritualidad y es una persona que no hace mucho por eso. Yo, en cambio, siento que, cierto, o sea, toda mi vida he alimentado mucho esto porque en cierta forma siento que necesito alimentarlo diariamente. Entonces, yo les hablé de esto primero para ponerlos un poquito en contexto y poderles dar la verdadera definición de la espiritualidad. La espiritualidad es en realidad, mucha gente piensa que se trata de que las cosas te van a dejar de suceder, de que todo en tu vida va a ser color rosa o de que las cosas te van a dejar de importar. Y no se trata de dejar de sentir, sino de lo que haces con lo que sientes. Y creo que muchas personas se sienten con el poder de cuestionar la espiritualidad de otros porque ni siquiera entienden la suya propia, es decir, porque ni siquiera están conectados con sus sentimientos. Hoy quise traer al arcángel Nataniel y su energía porque él es el arcángel de la transmutación. Su herramienta principal es el fuego y es la forma también como se manifiesta y como yo siento su presencia. Siempre que estamos con Nataniel se siente como un calor y es aquel ángel que nos ayuda a pasar todo lo de la oscuridad a la luz. Hay algo muy importante y es que
esto fue un concepto como que yo creé, yo no sé si exista, nunca lo leí en un libro, pero así como en los colegios hacen bullying, como en el internet existe el ciberbullying, en el mundo espiritual hay algo que se llama spiritual shaming. Y son estos comentarios que la gente te lanza y es como que ella tan espiritual que es y mira cómo se viste, ella tan espiritual que es y mira el carro que maneja. No, pues que tú eres espiritual porque cobras o porque te enojas o porque expresas lo que sientes si es que tú eres espiritual. Y es cuando les digo que la gente tiene esta imagen completamente errónea, porque la persona más espiritual es la persona que está más conectada con sus sentimientos y es la persona que es más capaz de ser vulnerable. No tiene nada que ver con el mundo físico, con el mundo material. Es más, la espiritualidad y el mundo material deberían ser capaces de existir porque así son, o sea, existen. Si uno en verdad tiene bien reconocidos todos sus cuerpos y todos sus mundos, entonces tiene que ser capaz de poder convivir con todo lo que hay, ¿cierto? Entonces, Nathaniel dice que siempre el paso más importante para transformar algo es aceptarlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Él nos dice que no hay sentimientos buenos o malos, que simplemente cada sentimiento debe ser entendido para ser navegado y atravesado y que eso es nuestra conexión más fuerte con la espiritualidad. Más allá de una sola técnica, más allá de andar descalzos, ser vegetarianos, otra creencia que hay muchos es que tenemos que vestir de blanco y por eso yo hoy me vestí de negro para los que lo están viendo en el video y es porque todas estas cosas son extras, pero lo más importante es la conexión con el ser. Eso en realidad es donde recae la verdadera espiritualidad. Entonces yo quiero invitarlos a que tal vez mientras escuchan esto, si les es posible, saquen un papel, saquen un lápiz y comencemos a descodificar algunas emociones para poder en verdad atravesarlas y conectar con ellas. Entonces vamos a ir haciendo este ejercicio juntos. Y yo siento que cuando la gente, los maestros espirituales nos dicen, mira adentro, esto es a lo que se refieren. Todo el mundo lo dice, pero nadie lo explica. Entonces yo hoy en este episodio me puse la 10 y dije, vamos a explicarlo bien. Voy a hablar solamente de algunos sentimientos porque pues no nos alcanza el tiempo para hablar de tantos de ellos, pero ustedes después les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan con cualquier sentimiento extra que estén sintiendo, valga la redundancia, y que sientan que les está haciendo mucho ruido. El primero, la culpa. La culpa, porque es que es uno de los sentimientos más dominantes entre nosotras las mujeres, cuando somos mamás se triplica. Y Nathaniel me mostró una manera muy bonita de transmutar la culpa a través de un libro que se llama La montaña eres tú. Es un libro que habla sobre autosabotaje, que se lo recomiendo a todo el mundo, es muy bueno. Y en este libro dicen que alguien que se siente culpable de algo, por lo general, no es una mala persona, porque las malas personas simplemente no sienten culpa. Y sé que suena algo simple, pero verlo de esa manera a mí me ayuda a liberar mucho la culpa, porque cuando tú te das cuenta de las cosas por las que tú eres culpable, realmente no son malas, no le estás haciendo daño a nadie, porque si en verdad fueras una mala persona no sentirías una culpa tan grande, ¿cierto? Hay otro escenario y es que la culpa hay veces que viene de el actuar intencionalmente hacia una persona, es decir, yo hago algo y me siento mal porque ese algo te afectó muchísimo. Por ejemplo, cuando yo llegué a este país a hacer mi maestría y terminé de estudiar, entré a mi primer trabajo. Ese primer trabajo al que yo entré era una empresa que este era como el sueño de mi papá para mí, ¿no? Era una empresa en donde mi papá tenía un porcentaje y él quería que yo entrara a esa empresa para que me hiciera cargo de ella. Y yo recuerdo que cada día que yo iba al trabajo, a pesar que estaba muy agradecida con ese trabajo, yo decía, esto no es lo mío, pero me quedaba ahí por culpa, por no tomar esa decisión, hasta que un día, descodificando un poco ese sentimiento con el arcángel Nathaniel, dije, es momento de tomar esta decisión. Yo comencé a emprender y ya cuando sentí que podía como que hablar con mi papá y decirle, mira, yo por mi lado y tú por el tuyo, te amo y te adoro, pero yo voy a hacer lo mío. Yo me acuerdo que ese día que tomé esa decisión, renuncié a mi trabajo y me dediqué completamente a mi emprendimiento y también me independicé económicamente, pues fue un momento donde yo sentí mucha culpa porque sentía que tenía un gran lazo con mi papá también en ese sentido, en el sentido en el que él siempre decía que estaba ahí para sostenerme, para protegerme, incluido en ese aspecto financiero, y ese momento yo como que corté la cuerda en ese sentido y le dije, ya yo me puedo hacer cargo de mí y también tomar mis propias decisiones, y me generó mucha culpa, pero ahí Nathaniel me decía, vea la intención. Siempre que sintamos culpa, vayamos a la intención. Cuando la intención es desde el amor, pues digamos que a pesar de que lo sintamos, lo podemos navegar muchísimo mejor, porque es al final del día, hice algo amoroso por ti y por mí, ¿cierto? Porque por ti, por mi papá, porque yo sabía que
lo que tú más querías, más allá de que yo me hiciera cargo de X o Y empresa, es verme feliz. Y por mí, porque esta era la decisión que me hacía feliz. Entonces, siempre que sintamos culpa, vayamos al origen y a la intención de las cosas. Igual pasa cuando sí herimos a alguien intencionalmente, es ir al aprendizaje, porque lo hice, que estaba desatando esto en mí, que puedo aprender de eso. Y eso me lleva al siguiente como sentimiento que se deriva un poco de la culpa, y es el arrepentimiento. Hay una frase muy linda que el arcángel Nataniel nos entrega en el arrepentimiento, y es que las personas conectadas con su espiritualidad no se arrepienten, aprenden. Y es una frase súper sencilla, pero tráiganla con ustedes siempre. Y es preguntarse, si vuelvo a vivir esta situación, ¿qué haría diferente? Esa es una pregunta muy linda de un libro que se llama Misión Felicidad, de la autora María Elvira Pombo. Y me encanta porque habla también en su libro mucho sobre las emociones y un poco como que las simplifica. La siguiente emoción de la que quiero hablar hoy es la queja. La queja es una emoción y un sentimiento que absorbe muchísima energía. Indica en los lugares que hay inconformidad dentro de nosotros y carencias, es decir, en lugares donde yo digo, tal vez estoy dando mucho y recibiendo poco. Pero más allá de eso, la queja es un grito de ayuda. Cuando yo me encuentro dentro de un espacio, y la idea es que, como les digo, mientras ustedes vayan escuchando esto, vayan identificando y descodificando ustedes mismos en qué lugares hay queja. O sea, cuando yo recuerdo que yo me senté con Nataniel a transmutar esta queja, porque yo decía, no puede ser que todas las veces que yo estoy sola con mi esposo me quejo de que ya no tengo tiempo, me quejo de que tengo muchas cosas que hacer, me quejo de que estoy cansada, de que no duermo bien, ¿no? Pero ¿qué es eso? O sea, ¿por qué en vez de quejarme no puedo traducir a pedir la ayuda? Y en ese momento lo que yo le quería decir era, ayúdame, organicémonos mejor para que la crianza de Gal esté mejor distribuida entre nosotros, ¿cierto? Apoyémonos, hagamos equipo. Entonces muchas veces uno se cae en la queja que al final no resuelve mucho, y está bien, quejarse no es malo, lo importante es entender cuál es el grito de ayuda detrás de la queja. Entonces hay algo que Nataniel siempre nos dice, y es traducir la queja. Cuando se encuentren ustedes en esos espacios donde todo el tiempo en una conversación ustedes se quejan, donde los llama un familiar, ustedes no, pues ahí, porque es que esto y esto, y siempre sea como esa misma conversación alrededor de la queja, siéntense y traduzcan la queja, expresen la necesidad sin el factor de victimismo. ¿Qué es lo que quiero? ¿A quién le quiero pedir ayuda? ¿Cómo puedo recibir ayuda? ¿Listo? El siguiente sentimiento del que quiero hablar es la envidia. A mí en mi casa siempre me dijeron que la envidia era mejor despertarla que sentirla. Esa era la frase favorita de mi mamá. Y yo recuerdo que yo crecí con muchísimo miedo de sentir envidia. Es más, yo a veces me hacía como tan pequeña a veces, que, por ejemplo, mis amigas, si nos arreglábamos para salir y yo tenía algo puesto, alguna me decía, eso me gusta, yo me lo quitaba y se lo daba. A mí alguien me decía, me gusta tal cosa, y yo la regalaba. O sea, a un sentido en el que yo ya me compraba mucho ese cuento, como que un poquito como que too much, ¿no? Y entonces bloqueaba muchísimo el permitirme sentir envidia. Y yo siento que a veces no es que, nuevamente, los sentimientos no son ni buenos ni malos, son lo que son. Pero evidentemente la envidia siempre se va a asomar en todos, tanto hombres como mujeres, y es un indicador de simplemente nos está mostrando lo que yo quiero y siento que no merezco. O sea, traducir la envidia es simplemente eso. Cuando yo siento envidia de alguien, es simplemente esa persona está haciendo un espejo mostrándome algo que yo quiero y que dentro de mí siento envidia porque siento que yo no lo merezco. Y entonces uno ahí tiene que darse el permiso de que digo, ok, si esta persona pudo, entonces quiere decir que existe el potencial para mí también. Es un poco esa transmutación de llevar la envidia a la admiración, y que es algo que, como les digo, aunque a pesar de que no es un sentimiento que siento sea muy característico en mí porque me lo bloquearon un montón, sí siento que hay veces es bonito reconocer esa envidia para reconocer ese potencial de lo que yo quiero. Y yo digo, ok, si esto me está haciendo ruido, ¿qué de esa persona en verdad es lo que yo quiero y lo que siento que no merezco? ¿Y cómo puedo pasar esto a la admiración y más bien decir, wow, si esa persona abrió el camino para mí, quiere decir que si esa persona está vendiendo ese producto es porque hay el mercado, y si esa persona entró a ese mercado yo también puedo, ¿cierto? Y es mirarlo un poco más desde esa perspectiva. La crítica, que es como una energía similar, funciona también donde yo digo que la crítica es una manera de conocer tus mayores carencias. Lo que tú criticas de otros casi siempre es un reflejo de tus miedos y un poco de tus vacíos. Entonces, toma nota, ¿verdad?, de lo que te sientes atraído a criticar, y antes de verbalizarlo, o sea, antes de lanzar ese juzgamiento a una persona en voz alta,
Di, ¿esto se trata de él o ella o se trata de un vacío mío? ¿Y qué vacío mío me está mostrando esto? Algo muy lindo que me enseñó Nathaniel en las conversaciones donde nos sentamos y digamos que alguien está criticando o sea, X persona está criticando a Y persona, es comenzar a indagar y llevar esa crítica internamente hacia la persona. Es decirle, ok, si tú me estás expresando esto sobre Y persona, ¿qué te hace sentir a eso? O sea, ¿por qué te hace ruido a ti? ¿Qué te hace sentir en ti que fulanita se ponga una falda tan cortita? ¿Verdad? ¿Por qué eso te hace ruido? Y no, hay veces como que siento que muchas personas sienten que conectan criticando a otras, o sea, en grupos de amigas muchas veces pasa eso, como que llegan y la conexión es como la crítica sobre algo o alguien, y más bien en esos grupos que uno está ahí, está un poquito como de pronto más consciente de este juego de palabras, lo que uno puede hacer en vez de cortar a la persona, porque simplemente puede ser que quiera expresar ese sentir, es redirigir la crítica hacia sí mismo y preguntarle, ok, te escucho, o sea, sí te estoy escuchando, pero ¿cómo te hace sentir eso? Yo me acuerdo que con este ejemplo, una vez que yo le dije a mi amiga que iba a contar esto, pero yo tenía una amiga que siempre que llegábamos me mostraba como las fotos sobre X persona y me decía, es que mira esa falda tan cortica, es que mira cómo se viste. Y yo le decía, amiga, pero ¿eso qué despierta en ti? O sea, ¿por qué te molesta tanto? Y comenzamos a hablar y a indagar y en esa conversación nos dimos cuenta que ella todavía tenía muchos complejos con su cuerpo físico y después de eso yo la ayudé más bien como a sanar eso en ella más que seguir alimentando la crítica en otra persona, ¿no? Entonces, en vez de expandir ese tema, ya saben, un consejo de Nathaniel para transmutar la crítica es redirigir la conversación hacia quien está criticando. Porque además la crítica también muchas veces es como que querer llamar la atención, ¿no? Entonces, es bonito darle la atención a las personas, pero de una manera en la que podamos ayudarles y no alimentarles como ese sentimiento de tener que hablar sobre alguien. La siguiente energía o sentimiento es la rabia. Y la rabia, traducido, como lo dice Nathaniel, es miedo a que no pase lo que yo quiero como yo quiero. O que alguien no actúe como yo deseo. Y es un resultado también inesperado. Hay veces los resultados inesperados nos generan mucha rabia porque está fuera como de nuestra zona de control. Y yo siempre que siento rabia pienso en esta frase que los ángeles me entregaron y es que las cosas no sucedan como espero. No quiere decir que estén sucediendo mal, quiere decir que están sucediendo diferente y diferente no es mal. Recuerdo que cuando estábamos en el proceso de comprar nuestra casa, llegamos a un área que a mí personalmente me encantaba y entramos en contrato con una casa que yo decía, esto es todo lo que yo quiero, esto es lo que, o sea, mi escenario ideal, esta es la casa que yo quiero. Entramos en el contrato, todo, y cuando estábamos en el proceso de inspección nos dimos cuenta que la casa literalmente se estaba partiendo en dos, o sea, arreglarla era casi imposible. Yo recuerdo que cuando mi esposo me llamó a contarme el resultado de la inspección y que retiramos el contrato, se cayó el contrato, yo lloré muchísimo y sentí mucha rabia. Ustedes no se imaginan, yo peleé con mis ángeles porque uno pelea con los ángeles. Yo peleé, yo les renegaba, yo decía, pero ¿por qué? O sea, si ya yo tenía todo lo que yo quería en esa casa, ¿por qué? Y entonces después recordé esa frase, hice este ejercicio que les voy a dejar al final de este capítulo con Nathaniel. Y me permití sentir muchísima rabia, pero después dije, ok, recordé esa frase, que las cosas no sucedan como espero, no quiere decir que estén saliendo mal. Listo. Y entonces a los pocos días mi esposo se había ido de viaje y me llama y me dice, mira, me mandaron una casa, ¿por qué no vas y la miras? En ese momento ya yo estaba embarazada, estaba con mi papá. Y yo le dije, papi, acompáñame. Y llegamos a la casa donde hoy estamos grabando este podcast y la casa que hoy es nuestra. Y yo me acuerdo que yo entré a esta casa y yo dije, esto es mejor de lo que yo esperaba. O sea, entonces hay veces de que la rabia nos lleva como que cuando la transmutamos a abrirnos a una posibilidad mejor. O sea, eso es lo bonito de transmutar la rabia, que cuando yo siento mucha rabia por un resultado inesperado, puede que lo que me espera después de la rabia sea mucho más bonito. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces llegué a un espacio que me hacía sentir muchísimo mejor, que era más de lo que yo esperaba, más de lo que yo había podido visualizar, era 2 veces más grande de lo que habíamos visto anteriormente. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que es válido procesar esos sentimientos, sentirlos, pero atravesarlos nos lleva a lugares muchísimo más expansivos. Claro, si no lo usamos para herir a nadie, porque cuando ya la rabia pasa a volverse una agresión física, pues ahí sí hay que buscar una ayuda más grande que el ejercicio que les voy a dejar, ¿no? Ahí sí hay que buscar una ayuda profesional.
Y finalmente voy a hablarles sobre una energía que está muy de moda y es la energía del afán. Yo creo que esa es la energía que domina este siglo. Y el afán, traducido en palabras de Nathaniel, es simplemente falta de confianza en el universo. Siento que el afán es decirle al universo, no confío en ti, no creo en ti y por eso lo tengo que hacer yo en mis tiempos, más rápido. Y yo siento que a la gente le encanta decir que no tiene tiempo. A la gente le encanta decir estoy muy ocupado, no tengo tiempo de nada. Y eso no sé si sea un factor de orgullo porque eso traducido quiere decir dos cosas. Uno, que estás sosteniendo muchas más cosas de las que puedes sostener. O sea, estás metido en muchas más cosas de las que tu energía puede sostener. O dos, que tienes un mal manejo del tiempo. Entonces, el afán, a pesar de que no hay algo bueno o malo, vivir con afán, digamos que no es ideal. O sea, no es como que no es normal. Y lo hemos normalizado demasiado. Hace poco que estábamos en un retiro con mi esposo, yo le decía, es impresionante que hoy en día tengamos que pagar para ir más despacio. O sea, tenemos que pagar para poder apagar el celular, conectar con nosotros y es impresionante que eso sea como la pandemia de este nuevo siglo. O sea, es como la pandemia de moda, es el afán y sobre todo la inmediatez. Yo me acuerdo que una vez recibí un mensaje de una persona quejándose porque mi página web le tardaba 3.5 segundos en vez de 1.5 como era normal, algo así. Yo decía, Dios mío, o sea, estamos en una era donde estamos acostumbrados a que todo pase ya y lo más absurdo es que queremos que la vida no nos pase. Lo más absurdo es que queremos que todo pase muy rápido, pero no queremos llegar al final. Y esas dos cosas, esas dos energías, si ustedes se dan cuenta, no van de la mano. Por eso es que hoy en día decimos, el tiempo se pasa muy rápido. No sé a dónde se fue el mes de abril, el mes de mayo, ¿cierto? Pero es porque estamos envueltos en esa misma energía del afán. Entonces el mundo nos responde igual. Y yo siento que el lujo moderno es desacelerar. El lujo moderno es darnos el permiso de ir más despacio, de hacer menos y de permitirnos sentirnos aburridos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que uno cuando niño se aburría. Eso ya no pasa. Uno ya no se aburre. Uno cuando niño, en el momento en el que se aburría, se inventaba los mejores juegos. Se entretenía de las mejores maneras, creaba los mejores personajes en su mente y eso ya no pasa. Uno ya, esta es la era también de la distracción. Estamos sentados y no somos capaces de estar sentados haciendo una sola cosa. Tenemos que estar sentados haciendo 1000 cosas al mismo tiempo y eso es lo normal para alguien. Pero eso en el mundo energético, emocional, espiritual no es normal. Entonces yo les quería hablar sobre el afán y dejarles como ese mensaje y esta invitación, porque sí es un sentimiento que es necesario transmutarlo. Sentir afán todo el tiempo no es normal. Es un sentimiento que necesita trabajo y necesita observación porque no nos permite vivir en el presente, porque no nos permite disfrutar absolutamente nada. Yo comencé a agendar los viernes por la tarde como mi día para aburrirme. Le dije a mi esposo, mira, los viernes por la tarde, mi hija, toda tuya. Él la lleva a clases de natación y yo me siento y me aburro. Me siento y me aburro, miro al cielo, armo formas con las nubes, tal vez pinto acuarelas, pero hago una sola cosa. Y en esos momentos de aburrimiento es donde me han llegado las mejores ideas. En esos momentos de aburrimiento es donde a veces tengo las mejores canalizaciones. Y en ese permitirme hacer, como siempre yo digo, una cosa a la vez todos los días, ¿cierto? No se trata de entonces uno ser flojo ni nada por el estilo, pero es una cosa a la vez todos los días, una cosa a la vez. Entonces, bueno, como les decía, ir despacio es el lujo más grande de la vida moderna y les quiero dejar esa invitación y por ende este ejercicio. Van a sacar una hojita si quieren anotar o simplemente tenerlo ahí presente y lo primero que van a hacer es que se van a sentar en silencio 5 minutos. Listo, si quieren poner una alarma, el cronómetro, yo prefiero que pongan una alarma para que se puedan sentar en silencio con los ojos cerrados y sentarnos en silencio no quiere decir me voy a sentar mirando TikTok, ni scrolling en Instagram, ni mirando mis correos, sentar en silencio quiere decir me siento en silencio yo con yo. Y van a sacar después 2 hojas. En una van a escribir todo lo que sintieron en esos 5 minutos y lo van a hacer por 2 minutos, es decir, van a escribir 2 minutos sin parar. No me importa que una palabra no haga juega con la otra, que repitan las palabras, que las frases no conecten. La idea es vaciar por 2 minutos. Eso se llama escritura automática. Listo, 2 minutos sin despegar el lápiz del papel. Listo. Entonces escriben 2 minutos todo lo que sintieron, todos los pensamientos que se vinieron en esos 5 minutos de silencio, toda la angustia, los escenarios que crearon, todo. Los lugares a donde se fueron, todo. Y una vez hayan terminado, van a leer ese papel en voz alta y al terminar
de leerlo, van a llamar la energía de Nathaniel y van a quemar ese papelito. Literalmente con fuego, con cuidado, obviamente, lo van a quemar. Y van a respirar y le van a pedir al arcángel Nathaniel que les ayude a transmutar toda esa energía, todos esos sentimientos y a desocupar un poco para poder crear espacio para cosas nuevas. Y luego en el otro papel van a sentarse y van a escribir cómo me quiero sentir de este momento en adelante. Listo. Y se van a regalar nuevamente 2 minutos en escritura automática para escribir todo lo que se venga de cómo se quieren sentir y ese papelito sí lo van a guardar con ustedes. Pueden hacer esto cada vez que se sientan abrumados, pueden hacer esto cuando no sepan cómo manejar una emoción, pueden hacer esto con sus hijos también, si ya están como en la edad donde pueden escribir y entienden, tienen como un poquito más de dominio como sobre poder hacer este tipo de ejercicios. Cuando deseen, Nathaniel está siempre ahí para ayudarlos y es un arcángel que quería presentarles. Para finalizar, les quiero leer esta cartita que dice: cuando prendes la luz, el miedo se espanta, y habla muy bien sobre lo que es la energía de transmutación, lo que es este ejercicio y en general lo que hablamos en este episodio. La oscuridad sigue siendo una herramienta de luz, ya que hay procesos que necesitan de momentos de aprendizaje para poder evolucionar, y tu alma no elige pasar por nada que no esté preparada para afrontar. No necesitas que todo en tu vida esté en perfecta armonía para tomar la decisión de prender la luz. El proceso es más llevadero cuando lo acompañas de hábitos que alimentan tu amor y no tu miedo. Muchas veces tu resistencia a enfrentar la situación es mayor que el miedo mismo. Así que prende la luz, afronta lo que vas a poder ver con claridad e inmediatamente observa cómo se espanta el miedo. Estamos aquí para iluminar tus miedos y guiarlos hacia la puerta de salida. Con amor, tu arcángel Nathaniel. Esta cartita para terminar y decirles, hacer este tipo de ejercicios, descodificar un poco las emociones, estar en contacto con ellos es lo más espiritual que podemos hacer. Entonces la invitación es a prender la luz a través de afrontar, no de dejar de sentir o de escapar, sino de afrontar, y para eso este club de las 11 y 11 está para darles todas las herramientas posibles de que puedan hacer esa conexión con el sentir, con el ser. Así que nuevamente, gracias por estar hoy aquí, por ser parte del club de las 11 y 11. Y recuerden que todo está bien, todo está en orden y todo va a estar bien.